Amparado por el Seguro de Depósito de Focafin. Consulte condiciones en www.daviplata.com. Los secretos de Darcy Quinn en la FM. 7 de la mañana, 37 minutos. Los secretos de Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, aquí en la FM. Recuerden, estamos en Andesco, en el Centro de Convenciones Las Américas, hoy la FM en el Congreso Anual de Andesco. Bueno, Darcy, Eva Rey es una periodista muy polémica, una gran entrevistadora que está teniendo un éxito enorme, pues con contenidos que han sido virales en muchas oportunidades, pero en las últimas horas, luego de que presentara los extractos de lo que iba a ser la entrevista que le había hecho en su momento a Emilio Tapia, un hombre que está condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, donde se robaron billones de pesos, billones, no millones, billones de pesos, y luego en otro escándalo enorme de corrupción que fue el de Centros Poblados. Pues Eva Rey le había hecho una entrevista a Emilio Tapia con su prometida, con Saray Roballo, la congresista, que daba mucho de qué hablar o daba mucha expectativa esa entrevista que se iba a ver. Preguntas como, por ejemplo, cómo había sido tener sexo en prisión. Sí. Y eran apartes, extractos de lo que ella estaba preparando para esa entrevista. Pues se armó el escándalo y hubo una avalancha enorme de insultos, de comentarios que la llevaron a ella a tener que descolgar, retirar la entrevista y pedir disculpas públicamente. Por suerte, William, porque lo que hablábamos más temprano, estamos normalizando que una congresista, una honorable representante a la Cámara, tuviera una relación con una persona que ha sido 2 veces condenada por defraudar el Estado, no una, 2 veces, que estuviera en ese momento en prisión y que concibiera una hija en la cárcel. La vida privada de la gente es la vida privada, pero cuando estamos hablando de representantes y personas que tienen una responsabilidad con el público, que recibieron un voto de la gente con una responsabilidad, pues la cosa es distinta. Es que la entrevista está por fuera, pero parte de ella, para quienes no la han oído, era la siguiente. Estos son algunos apartes. Yo sí te tengo que preguntar porque se lo están preguntando todos. ¿Uno allá dónde folletea? En una cama. ¿En una cama? ¿En la celda? Y en otro sitio, ¿no? Dentro del mismo cuarto. ¿Qué me decís? Barrotes y todo eso, pero entonces no tendría barrotes, porque si no por fuera se ve. No, pues claro, ese lugar, pero tú al entrar hasta el establecimiento, hasta llegar a donde él estaba... Ella lo veía hacia un lado. Mejor dicho, tú eres de las pocas que puede decir que folleteo en una cárcel. Pues que te digo que aguerrida. Oye, colega, en la cárcel no era lo más cómodo. No, pero pues es que allá o te toca o no haces nada. Entonces, ¿qué prefieres, Eva? Pero es que para eso no hay que tener comodidad. ¿Quién dijo no? Sí. ¿No? En la cama, pero también en el piso. En el piso, la maja, yo te admiro mucho. Y en el baño de la cárcel, Saray, chapo, si tu abuela levantara la cabeza. No, mi abuela no podía ver esta entrevista. ¿La cama crujía? Más o menos. ¿Tocaba no chillar mucho? Ah, sí, exactamente. ¿La enanita fue concebida allá? La nanita fue planeada y concebida allá. ¿Tenéis miedo de cómo se lo vais a contar? ¿A quién? A tu enana. Ah, no, para nada. Yo quiero ser siempre muy transparente con mi hija. No hay nada que ocultar. Bueno. No, en el piso de una prisión, o sea, peor. Absolutamente escatológico. Sí, exactamente, y es decir, pues como les dije, cada quien hace lo que quiera, pero en este caso estamos hablando de una representante a la Cámara, de una mujer elegida por el partido de la U a la Cámara de Representantes y de un hombre que ha defraudado 2 veces al Estado colombiano. Eva, de una manera valiente, interpretó la indignación de los colombianos, pidió disculpas y dijo que no publicaría el resto de la entrevista, donde seguramente le había preguntado también por esos temas de cómo usted defrauda 2 veces al Estado, por qué lo hizo, por qué pasa lo del carrusel de la contratación y luego viene lo de Centros Poblados y usted sigue, y es decir, y cuál es, y lo va a volver a hacer, o sea, va a la cárcel unos años, devuelve una platica y ¿qué? Seguimos delinquiendo y el señor ahora es un lord y le entregamos el premio de Lord y lo aceptamos en la sociedad y bienvenido. No, esto ya lo vivimos en el país, esto no lo podemos seguir repitiendo. Esto fue lo que dijo Eva Rey. Bueno, ante el aluvión de críticas que he recibido después de la entrevista a Emilio Tapia, he decidido bajar los cortos que había subido a todas las plataformas, he decidido bajarlos y no se va a publicar la entrevista.
La verdad que la entrevista la hice con todo el sentido de interés periodístico, pero la verdad entiendo y veo que hay mucha gente que se ha sentido ofuscada, que ha herido sensibilidades, y además en un momento que está viviendo el país creo que cuando uno la caga tiene que reconocer que la cagó. Así que nada, he decidido, después de todo lo que me habéis escrito, de todo lo que he leído, de todas las llamadas que he recibido, asumir que sí que la cagué y que nada, que seguiré haciendo entrevistas. Esto me sirve para aprender, para trabajar con mayor rigor y para brindaros contenido que guste y diferente, que eso es lo que también creo que me hace a mí diferente. Asumo que Emilio Tapia no era el personaje quizás para entrevistar. Quise, como os digo, hacer algo diferente. Sé que el reel que ha dado más que hablar es el del sexo, pero había preguntas también muy serias y donde lo confronto por todo lo que ha pasado y lo que ha hecho. Pero bueno, como digo... Aquí oigo gente en el YouTube que dice, no, es que se le va la mano con las preguntas. No, el problema no son las preguntas, el problema es que uno no puede visibilizar esto y normalizar este tipo de relaciones y este tipo de... Y que las personas delincuentes, pues yo no sé si el señor ya pagó totalmente o está con una medida intramural todavía, digamos, de detención domiciliaria, y entonces héroes nacionales. No, el problema no es la entrevista, el problema no es las preguntas, el problema es normalizar. Ahora, ¿quieren hacer sanción social? En las urnas, no votando por ese tipo de personajes, porque la señora Saray se vuelve a lanzar, ahora con Emilio Tapias atrás, con el músculo de Emilio Tapias ya han lanzado y que van por 200.000 votos y que la señora llega al Senado. Entonces, ¿le vamos a dar una curul al señor Emilio Tapias en el Congreso de la República? En todo caso, esa es la pregunta, esa es la sanción social. En todo caso, Darcy, el revuelo fue enorme, luego de que Eva Rey publicara esos avances de lo que iba a ser esa entrevista con Emilio Tapia, con el corrupto Emilio Tapia. El sexo de un corrupto en la cárcel. Sí, al final eran muchas otras cosas, pero al final, claro, lo del sexo y su relación y cómo concibieron a su hija, pues sí, es de pronto lo llamativo, pero al final es que una persona como esta tenga semejante vitrina, es decir, que una persona al margen de la ley tenga semejante vitrina para contar y decir lo que quiera, y tengan relaciones, personas que les manejan las relaciones públicas, el PR, y que la señora diga, no, aquí no hay nada que ocultar, aquí todo está perfecto, todo es maravilloso, él es un hombre de bien, transparente. No, o sea, no nos vengan a cambiar aquí la historia, no, señor. Como le dije, la sanción es en las urnas. Patricia, ella se va a volver a lanzar. Pero también la reflexión de Eva es muy interesante, Darcy, porque como ella bien lo dice, también la embarró, o sea, ella la embarró porque para que existiera este tipo de contenidos en las redes, pues es porque hubo preguntas previas. Ella pregunta... Es valiente en eso, Patricia. Claro, razón. Y el personaje responde. Sí, claro. Los periodistas no somos infalibles, Patricia, usted lo sabe. De acuerdo. Nos equivocamos, somos humanos, nos equivocamos, y lo importante es resarcir, disculparnos, y ella lo hizo valientemente, por eso lo destaqué, lo hizo valientemente. Sí, entendió que esos no eran los personajes y que ese no era el contenido. Pero yo lo que quiero entender. Pero perdón, Santiago, pero sobre todo porque hay una línea entre lo íntimo y lo privado, es que son dos cosas completamente distintas. Ustedes saben que yo también he hecho ese tipo de entrevistas en la vida, en donde uno empieza a escarbarle el alma al entrevistado, pero pues es que por supuesto hay un límite. O sea, ¿qué de periodístico puede tener que me cuenten cómo es el sexo en la cárcel? Sí, de acuerdo. Yo lo que quiero entender es cómo... El estilo de ella, ese es el estilo de ella. Y a mí sí me parece valiente que haya preguntado eso, porque todo el mundo lo habla en voz baja. Es decir, valiente que le haya preguntado eso, pero el problema son los personajes, es la relación, o sea, es como, ay, sí, normal. Es lavarle la cara a un delincuente como Emilio Tapia. Esa es la gran pregunta. El señor no le robó a unos privados o qué sé yo, no le robó a un banco, le robó a los colombianos, esa era nuestra plata, nos robó a todos. Pero Darcy, yo lo que quiero entender es cómo Saray Roballo llega a esto, o sea, qué es lo que pasa
por su cabeza quién le dice o cómo ellos interpretan que eso es algo que pueda ser positivo para una figura pública y para una representante que se elige con votos populares. Es que es el prime de la narcocultura. Es creer que un delincuente, porque tiene plata, entonces no está tan mal que sea delincuente y que está bien ir a la cárcel y estar con él, pero además Saray Roballo es una mujer en Córdoba que de la sociedad de Montería, monteriana, o sea, ¿cómo termina Saray yendo a una cárcel a estar con un delincuente? Eso es algo que psicológicamente yo quisiera entender porque no lo entiendo todavía. No, eso es otro cuento. Ahí Patricia Pardo nos ayuda, es decir, hay otras aspiraciones, ¿no? El tema es las mujeres a las que les gustan los malos. ¿Por qué las mujeres algunas se sienten atraídas? El presidente. Rehabilitar gamines, Darcy. Sí, hay amigas, nosotros tenemos amigas que han rehabilitado bastantes gamines. Sí. No, miren, aquí hemos tenido reinas de belleza, mujeres divinas también andando con los capos del narcotráfico. Es decir, ahí hay un tema que sí hay que analizarlo. Como una mujer además representante de la Cámara, es decir, alguien ni siquiera es en condiciones vulnerables, por decirlo así, es que es una niña vulnerable que no tiene nada, no, pero bueno, ese es otro cuento, pero la polémica está servida y por lo menos se hace una sanción social y que ellos entiendan, eso no está bien, no, la sociedad no se lo traga así nomás, ese sapo no nos lo tragamos. Y usted y yo, Santiago, en su momento abordamos a Saray, yo lo hice en un primer momento y le pregunté y le dije eso, le dije, mire, su vida privada es su vida privada, pero yo sí quiero saber si usted tiene una relación con una persona que está al margen de la ley, que está en la cárcel y que defraudó al Estado. Ella en ese momento lo negó, ¿no? Pues parece que ella también tuvo que hacer su propio proceso. Pero sí puso trinos indignadísima diciendo que era falso en su momento, además puso con qué cara decía puso que era una falso. cadena a rectificar. Sí, exacto. Los secretos de Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, aquí en la FM. Hay entrevista. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.